Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy continuamos el recorrido de la mano de Pedro Atanasio Bocanegra y el título del podcast de hoy es La pintura religiosa de Bocanegra, porque es extensa y vamos a continuarla donde la habíamos dejado, que era en el Museo de Bellas Artes de Granada, situado en ese magnífico enclave que es el Palacio de Carlos V, en ese patio, en ese claustro redondo y en las dependencias de ese museo tan brillante. Bueno, cuando me dijeron a ver si conocía la Casa de las Gallinas, pues me quedé así un poco sorprendido. Para mí la Casa de las Gallinas era un gallinero. Y dije yo, pues la Casa de las Gallinas, digo, pero me dice, sí, hay un sitio que es la Casa de las Gallinas, que tiene un arco muy importante y es una de las cosas árabes más desconocidas y que puede ser más impactantes de Granada. Y yo dije, pues mira, la primera vez que oigo hablar de la Casa de las Gallinas y del arco de la Casa de las Gallinas. Entonces miré un poco y me dijeron, esto está en un sitio que se llama Lancha del Genil. Y bueno, Genil, el río, por donde entra, más o menos eso ya lo tenía localizado. Miré así por encima en el mapa y vi que era, pues, hay una carretera que lleva directamente desde la circunvalación antigua, porque ahora hay una circulación nueva de Granada, desde la circulación antigua por lo que sería el este de la ciudad, te lleva hacia Sierra Nevada, hacia las estaciones de esquí y hacia esta serie de pueblos que hay pegados a la parte baja de Sierra Nevada, entre los que se encuentra Lancha del Genil. Pero ya Lancha del Genil no había ido nunca, había subido arriba a Sierra Nevada, habías ido infinidad de veces a la Alhambra y había de ahí en una rotonda grande que está abajo para tomar esa serie de carreteras una desviación que veía que ponía Lancha del Genil. Yo Lancha del Genil pensaba que ya era como todas las casas, todo eso está urbanizado con semáforos y todo. Yo decía, pues esto tiene que ser una barriada o una cosa que han hecho, ¿no? Bueno, me dijeron, no, esto ya lleva, esto ahí había un pueblo antes, dice, era un pueblo muy pintoresco donde se mezclaba toda la gente que se habían ido de la Albaicín, pero ahí había mucha gente peligrosa, vamos a decirlo así. No voy a hacer ninguna distinción racial para que no caigamos aquí en las tipologías fáciles. Entonces, pues nada, cogimos el coche, organizamos una expedición, íbamos 5, los aguerridos hombres del norte que siempre están ávidos de descubrir nuevos puntos árabes y nuevos puntos artísticos, y mi cuñado, y allí nos fuimos todos con el coche a buscar él sabía dónde estaba Lancha del Genil porque había estado allí hacía años y sabía cómo llegar. Entonces llegamos ahí, pusimos Casa de las Gallinas, Arco de las Gallinas y el tontón, el navegador, pues te iba indicando. Pero lo que pasa siempre, y lo que os digo yo siempre, en una ciudad está muy bien, pero llegamos allí y la primera calle por donde nos marcaba, cortada. Estaban pintando las rayas de la calle. Siguiente, seguimos para adelante, segunda calle cortada. Estaban haciendo asfaltando. Seguimos la siguiente calle cortada. Estaban haciendo una zanja para meter cañerías. Seguimos y lo de siempre, recalculando y me mete por una subida y acabo
pues no sé, a una altura considerable, viendo todo lo que era la ancha del Genil en la parte baja, pero sin haber encontrado nada de lo que era la casa de las gallinas. Entonces pasaban por allí unos señores, había una estructura como una mina así como abandonada, una especie de ruinas de una iglesia nueva de dudoso gusto, y pasaban por ahí unos señores, era temprano, porque eran días de estos de agosto que había que moverse temprano para que no te pillaran los 40 grados. Y le dijimos, ¿dónde está esto del arco? Y me dice, mire, ve ahí un chalet que es como un color verde, no sé, un verde de bastante poco gusto estético. Me daba la impresión de que los pintores se habían quedado ya sin pintura y fueron y compraron la más barata y la pintaron de ese color. Si algún arquitecto me oye, igual me mata, pero vamos, era un verde para mi gusto, un verde horroroso. Pues está ahí al lado. Bueno, pues entonces ya cogimos el coche, volvimos a bajar y no podíamos encontrar la calle. Veíamos el edificio, pero estaba tan enrevesado, y eso que eran urbanizaciones nuevas, que no lo encontramos, hasta que al final encontramos el gran arco, que os voy a contar un poco antes de volver a Atanasio Bocanegra. A los reyes árabes, durante lo que era la dominación musulmana, les gustaba tener casas de recreo en lo que eran las afueras de la ciudad, y las llamaban almunias. El apellido Almunia significa de casa de recreo, de chalet, de villa, fuera de lo que era la ciudad, y eran donde pasaban gran parte del verano. Conocidas son, por ejemplo, el Alcázar del Genil y la casa de la marquesa en la Zubia. Sin embargo, hay otra casa menos notoria, pero igual de importante, que está situada a unos 3 kilómetros de la Gran Granadina, y de la que apenas queda restos, conocida como Casa de las Gallinas. La Casa de las Gallinas se encuentra en la ancha del Genil, justo debajo de las minas de oro. Por eso estaba lloviendo unas ruinas en la parte alta de la montaña. Esta almunia estaba dedicada a la cría de aves de corral, o sea, a criar gallinas. Y se comunicaba, por eso el nombre, con Granada por el Camino Real de Cenes, senda que discurría por el valle cercano a la Fuente de la Bicha. Una vez que se llegaba a la capital, pasaba por la Puerta de la Loma, y la vía discurría paralela a la acequia Gorda y a la acequia del Cadí. Y la Casa de las Gallinas tenía también una comunicación directa con la Alhambra, las almunias de los Alíjares y del Generalife, por medio de una senda que transitaba a media ladera, podíamos decir. Este camino partía desde el extremo más oriental de la Alhambra y, tras pasar junto a los Alíjares, bajaba hacia el Barranco Bermejo y de allí terminaba en la dehesa de la Casa de las Gallinas. De la Casa de las Gallinas hay algunas referencias escritas, sobre todo ya en la época castellana, y muy pocas realizadas antes de la llegada de los Reyes Católicos. Una de las citas árabes la hizo Ibn al-Hatib en el siglo XIV al mencionar una alquería en el Huerto de las Gallinas, pero Ibn Hatib no dejó constancia de dónde estaba dicho lugar. Como la Casa de las Gallinas perteneció a los monarcas nazaríes, esta propiedad pasó a manos directas de los Reyes Católicos y de los dominios con los que se hicieron ellos de la Alhambra. Las primeras referencias de la casa de War al-Wadi, Casa del Valle o del Río o de las Gallinas, tras la conquista, aparecen en la Real Cédula de junio de 1492, en la que se describen los bienes de los que se tuvo que ocupar Íñigo Lope de Mendoza como alcaide de la Alhambra. Íñigo Lope de Mendoza, que fue el primer marqués de Mondéjar y segundo conde de Tendilla, cuenta que la Casa de las Gallinas disponía de 1000 fanegas de cereal y en ellas se criaban 1500 gallinas. No estaba mal, era un auténtico gallinero importante. El que se criara aves de corral fue un origen del apelativo que se le dio en lo que era la época castellana. Este sobrenombre lo reiteró años más tarde Luis de Mármol y Carvajal, el cronista que escribió diversas crónicas sobre los alzamientos moriscos de la segunda mitad del siglo XVI, y en sus crónicas se lee en relación a la Casa de las Gallinas. Dice: yendo pues el cerro abajo del río Genil,
que cae de la otra parte que hay hacia mediodía, estaba otro palacio o casa de recreación para criar aves de toda suerte, con su huerta y jardines, que se regaba con el agua del Genil, llamado Darluet, Casa del Río, hoy Casa de las Gallinas. Pero la Casa de las Gallinas no solo era una espectacular almunia de recreo, sino que también era una pequeña fortaleza. Francisco Bermúdez de Pedraza, otro historiador a principios del siglo XVII, anotó: la Casa de las Gallinas fue un castillo de los reyes moros y es alcaida accesoría a la de la Alhambra. Luis de Carvajal mencionó que en diciembre de 1599 400 moriscos sublevados de Huejar Sierra bajaron hasta la Casa de las Gallinas y allí cerca, en el Cerro del Sol, los soldados cristianos, bajo la dirección de Tello González, se enfrentaron a ellos. Después de la expulsión de los moriscos ya no hay más referencias a la Casa de las Gallinas hasta finales del siglo XVIII, cuando se nombra en varias guías de viajes. Esto sí, se limitan a copiar lo escrito en los siglos XVI y XVII. En el siglo XIX, José Francisco de Luque indicaba que la Casa de las Gallinas ya no era jurisdicción accesoria de la Alhambra, sino que estaba en manos de particulares. En 1867, Manuel Gómez Moreno González se acercó a la Casa de las Gallinas y fue el primero en hacer una descripción de lo que quedaba del inmueble, de lo que quedaba del inmueble árabe. Lo que queda de este edificio se reduce a una construcción del siglo XVI y que sirve de casa de labor. A la parte del poniente de esta construcción y unida en ella se encuentra lo que queda de labor árabe y consta de una galería que por la parte de mirar al río tiene un arco de piedra en forma de herradura y cuyo escalón está a bastante altura del pavimento de este lado. Por debajo de este edificio, en dirección al río, hay una gran extensión de terreno que llega hasta casi el borde de la meseta, donde dijimos se asentaba el edificio, todo ello lleno de ruinas en los que se ven muros destruidos y que indican que fue un gran edificio. Por la parte de arriba de la casa se ven unas albarradas paralelas a ella y al parecer también obras de moro formando anchas paredes para jardines, extendiéndose hacia la parte de oriente hasta el barranco que da a la derecha. Por la parte de oriente y cerro arriba había una noria en muy buen estado y se encuentra diseminado por todos los lugares muchas tejas y trozos de ladrillos, de vasijas y de azulejos. Y nos hemos quedado aquí porque el siguiente día seguiremos hablando del arco y también seguiremos hablando de lo que es la mina de la mina de oro y todas las leyendas que circulan por allí, porque nos tenemos que volver. Estamos muy cerca, esta vez sí que podemos ir andando o bien pegados a la carretera o bien por los pequeños caminos que llevan para dejarnos caer a lo que es la Alhambra de Granada y seguir visitando allí los imponentes cuadros de Atanasio Bocanegra que se guardan y algunos están restaurándose en el Museo de Bellas Artes. Nos habíamos quedado con San Pascual Bailón, un cuadro pintado en 1683. En 1564 se unió a los franciscanos reformados como hermano religioso y comenzó su periodo de noviciado el 2 de febrero antes de hacer su profesión el 2 de febrero de 1565 en Orito, en el convento de San José. Se le instó a convertirse en un sacerdote ordenado, pero él pensó que era mejor ser un hermano lego. La primera vez que intentó ingresar en la orden se le negó esta oportunidad debido a su edad, porque era muy joven, lo que le llevó a regresar a sus deberes como pastor antes de que la orden cambiara de opinión y lo permitiera ingresar en el convento. Eligió vivir en monasterios pobres porque dijo: nací pobre y estoy decidido a morir en pobreza y penitencia. Sus trabajos incluían el servir como cocinero y portero, así como jardinero y mendigo oficial que andaba pidiendo limosna.
Vivió esta vida en contemplación y meditación silenciosa y ya a menudo lo hacía mientras trabajaba. Era un contemplativo y tenía frecuentes visiones de éxtasis y pasaría noches delante de un altar en silencio mientras, esto es la historia que os estoy contando de la vida de él, mientras él meditaba y se comunicaba con Dios. También su superior lo envió a Francia en 1576 para que defendiera la presencia, lo que era en la lucha que había contra un predicador calvinista que era el que le predicaba al rey de Francia, y fue perseguido por todas estas cosas. Y los hugonetes, pues claro, indudablemente pues le arrojaron piedras y le rompieron un hombro y se quedó magullado. Dice que no comía prácticamente nada y lo que se comía eran todos los restos que quedaban en la cocina. Y bueno, luego hay también que usaba un abrigo con puntas de acero para que le clavaran y le hicieran, bueno, toda esta serie de cosas que se incluían, dormir al frío, bueno, el ascetismo barroco tan puro y que tanto necesitaban las devociones de aquella época. Otra obra es la Asunción, que es la representación de la Virgen, que aparece sentada en un trono de nubes que sujetan ángeles mozos y ángeles niños. La Virgen está vestida con una túnica blanca y manto azul, como es habitual en la obra de la escuela granadina. En torno de la cabeza haces de luces con estrellas y la mirada se dirige hacia el cielo con la cabeza ligeramente girada a su derecha, llevándose la mano hacia el pecho, mientras que levanta la otra en señal de sorpresa. Encima de ella el Espíritu Santo en forma de paloma con alas extendidas y como fondo un cielo de color rojizo que haya tomado probablemente la tonalidad debido probablemente a la pigmentación base que se le dio al cuadro. Toma como modelo la obra de Cano para la capilla mayor de la Catedral de Granada, y el dibujo preparatorio también está conservado en la Apples Collection de Londres, en el que las variantes con respecto a la obra del museo son mínimas. Es lo que lleva al historiador de Bocanegra, que es el único que ha escrito algo interesante sobre él, Emilio Orozco, a considerarlo en un momento como obra de Juan Niño de Guevara, que tenía la costumbre de realizar sus obras o sus dibujos o composiciones de Alonso Cano. Sin embargo, como en el Museo Británico se conserva un dibujo preparatorio también atribuido a Bocanegra y ya tiene las características marcadas por Cano en sus obras, que se repiten en las obras del Museo de Granada, entendemos que esta obra era una obra propia de nuestro pintor, de Atanasio Bocanegra. Otro cuadro es el cuadro de Fray Bautista de la Concepción. En el ángulo inferior izquierdo está escrito: Fray Juan Bautista de la Concepción, fundador de nuestra santa religión de la Trinidad, descalzos. Varón que fue hallado de las virtudes por intercesión y obra de Dios, que obró muchos milagros. Nuestro venerable padre está aquí representado. Juan Bautista de García Gijón, que era el verdadero nombre, el de la Concepción, era de Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Había nacido el 10 de junio de 1561. Cuando tenía 15 años, Santa Teresa de Jesús, de visita a sus frailes de Almodóvar, se hospeda en la casa de los padres de Juan, que eran unos acomodados agricultores, y al despedirse, mientras saluda agradecida a toda la familia, se fija en el joven y le dice a su madre: su caridad patrona tiene aquí que en estos 8 hijos, 2, que el uno de ellos ha de ser gran santo, patrón de muchas almas y reformador de su grandiosa casa que se verá. Luego Santa Teresa de Jesús ya vaticinó que el niño entonces sería un santo de la Iglesia Católica de adulto, y entró en la orden trinitaria de la que fue reformador
y fundador del convento de Córdoba, entre otros, porque fundó 16, y usó el nombre de Fray Juan Bautista de la Concepción. Murió el 14 de febrero de 1613 después de haber sufrido una dolorosa operación de vejiga, y lo enterraron en Córdoba en una caja de madera de ciprés, y ocupó un lugar en la iglesia de los Trinitarios, en la pared del arco de la capilla mayor, en el lado de la epístola. Y este cuadro estaba en el convento de los Trinitarios Descalzos de Nuestra Señora de Gracia de Granada. Otro de los cuadros de los historiográficos, el de Fray Leandro de San José, otro trinitario descalzo, y en el ángulo inferior pone el venerable padre Fray Leandro de San José, natural de Porcuna, provincial de esta provincia, insigne teólogo, fue vigilantísimo prelado, de muy rara observancia, de alta contemplación y de admirable penitencia. Yace su cuerpo en este convento de Sevilla, donde pasó a mejor vida, año de 1642. Eso es como si fuera un pergamino que sostiene un ángel, al lado de donde está el Trinitario, que mira a la Virgen, que está coronada en el cielo, rodeada de angelotes, todo propio, blanco y azul, en los colores granadinos, para representar a la Virgen. También era del convento de Trinitarios Descalzos de la Virgen de la Gracia. Otro de los cuadros de los personajes es el cuadro de Fray Miguel de San Jerónimo, el hermano Fray Miguel de San Jerónimo, religioso gran varón espiritual, prodigioso en la oración, admirable en la penitencia y humildad. En su muerte fue visitado por Cristo nuestro Señor, y está su cuerpo incorrupto en este convento de Granada, donde murió el 26 de septiembre de 1643. Y también la procedencia es del convento de los Trinitarios Descalzos de la Virgen de la Gracia de Granada. También hay un cuadro de otro trinitario descalzo, pero no sabemos quién es porque le falta esa especie de metopa donde pone qué personaje era, y forma parte de los 6 lienzos dedicados a los venerables trinitarios descalzos que existen en el museo, también del mismo lugar que os he dicho anteriormente. Hay un segundo cuadro de los trinitarios descalzos que también se ignora quién es. La Orden de la Santísima Trinidad, que es los trinitarios, es una familia religiosa fundada por el francés Juan de la Mata, que vivió entre 1154 y 1213, con una regla propia aprobada por Inocencio III el 17 de diciembre de 1198, con la bula Operante Divini Dispositionis. Es la primera institución oficial en la Iglesia dedicada al servicio de la reelección con las manos desarmadas, sin más armaduras que la misericordia, y con la única intención de devolver la esperanza a los hermanos de la fe que estaban en cautividad. Estos trinitarios eran los que se entregaban para los que estaban secuestrados, los que estaban presos, quedarse ellos en lugar del que estaba preso en la cárcel, sobre todo en la zona de Argelia, en la zona de Túnez y de Argelia, que era donde muchas veces acababan cautivos muchos cristianos peninsulares. Y con rasgos profundamente evangélicos, Juan de la Mata funda un nuevo proyecto de vida religiosa en la Iglesia que conecta la Trinidad y la redención de cautivos, y la orden es Orden de la Santísima Trinidad y de la Redención de Cautivos. Y las casas de las órdenes son casas de la Santísima Trinidad para redención. Y los hermanos de Juan de la Mata son los hermanos de la Santísima Trinidad. Otro de los cuadros es la visión de Juan de la Mata. En la boca hay, de la boca del Cristo a la de Juan de la Mata, y un manuscrito con una inscripción que la pinta Pedro Atanasio Bocanegra: Stude sapienti fili mi, el letifica cor meo. La regla escrita por Juan de la Mata es el principio y el fundamento de la orden trinitaria, adaptada a través de 800 años de tradición y principalmente por el espíritu y la obra del reformador Juan Bautista de la Concepción, que es donde se desarrollan las constituciones trinitarias aprobadas por la Santa Sede. La tradición trinitaria considera a Félix de Valois
cofundador de la orden y compañero de Juan de la Mata en el desierto de Cerfroy, en las cercanías de París. En Cerfroy se estableció la primera comunidad trinitaria y se la considera como madre de toda la orden. La reforma de la orden trinitaria también fue obra de San Juan Bautista de la Concepción, que en Valdepeñas, Ciudad Real, se establece la primera comunidad de trinitarios descalzos, y con el breve Ad Militantes Ecclesiae de 1599, el Papa Clemente VIII da validez eclesial a la congregación de los hermanos reformados y descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad, instituida para observar con todo el rigor la regla de Juan de la Mata, y Juan Bautista de la Concepción fundó 18 conventos de religiosos y uno de religiosas de clausura. Vivió y transmitió un intenso espíritu de caridad, de oración, de recogimiento, de humildad, de penitencia, y puso especial interés en lo que era la solidaridad con cautivos y pobres. Otro de los cuadros es el martirio de San Bartolomé. Representa el martirio de San Bartolomé Apóstol. Según la tradición, predicó en la India, en Egipto y en Armenia, donde encontró la muerte, y según unos fue decapitado y según otras versiones fue desollado vivo y luego crucificado con la cabeza boca abajo, por órdenes de Astiages, por haber convertido a su hermano Pólimus, rey de Armenia, al cristianismo. Aparece el apóstol atado a un árbol, rodeado de dos personajes que lo están despellejando. Está arrodillado sobre un pedrusco, con uno de los brazos atado al árbol, mientras que el personaje que le despelleja el costado, y el otro sujeta el brazo a la vez que le clava el cuchillo. Y sobre la cabeza del santo representa un personaje ya de avanzada edad, barba y pelo canoso, semidesnudo, un ángel niño al que mira, le ofrece la corona y la palma del martirio. Y los que lo martirizan están representados con trajes de la época, con especial atención a los gestos de ensañamiento y a la calidad de la representación de las telas, como en el jubón del personaje de la izquierda, como es habitual en la representación de los personajes secundarios de la Pasión de Cristo o de las escenas del martirio. Pese a ser una escena usual en la iconografía cristiana, son pocas las obras de ámbito granadino que representan este tema, por lo que debió servirse de estampas o de composiciones usadas en temáticas profanas como lo de Apolo y Marcias, en las que el dios despelleja sin piedad a un fauno. Otra de las obras es una Virgen Inmaculada. Se trata de una representación de la Inmaculada de la Virgen. En este caso se separa del modelo canesco de Cano en cuanto a la figura de la Virgen, y el resto de la composición se mantiene, ya que el fondo de nubes y las cabezas de ángeles en torno a la figura mariana, así como los ángeles niños a los pies revoloteando con los atributos de la letanía lauretana del Rosario. A los pies de la Virgen una peana de cabeza de angelito sobre una media luna. Sin embargo, la figura de la Virgen se representa en los colores habituales, con manto azul y túnica blanca, con las manos separadas y abiertas, y la mirada baja, girada hacia abajo, con larga cabellera que cae por encima de los hombros. Además del nimbo y las estrellas, la Virgen aparece en este caso coronada. Los trinitarios descalzos, que es desde donde proceden casi todas estas obras, llegaron a Granada en 1610 y primero se instalaron en la casa de Francisco de Toledo, escribano de la provincia, y en 1611 se hizo una petición por parte de los vecinos del barrio de Zaragüí para que se instalaran allí la Orden de los Frailes. A pesar de que el arzobispo de Granada les había ofrecido varios lugares donde asentarse, los frailes tenían en la mente construir un nuevo convento en las huertas de Tintín, situadas al final de la entonces calle Osorio, que pertenecían al mayorazgo fundado por Pedro Jiménez de Ahumada. En 1613 estas tierras ya estaban en propiedad de los trinitarios de Granada, y allí erigieron
un primer convento que se quedó pequeño a los pocos años. El 20 de abril de 1620 se puso la primera piedra de un nuevo templo, del de Nuestra Señora de la Gracia, que es de donde estaban estos cuadros, que acogerá a los trinitarios descalzos. Y en 1635 la iglesia ya estaba terminada, sin embargo el resto de las obras, donde se incluía el convento para alojar a 80 frailes, los claustros, las oficinas, la lonja de la iglesia y las calles de la huerta, se terminarían 48 años más tarde. Un crucificado es la representación de Cristo en el centro de la composición, Cristo crucificado con 4 clavos. En la parte superior la cartela INRI. Cristo aparece desnudo y cubierto solo con un vaporoso paño de pureza blanco, de buen plegado, con la mirada y la cabeza coronada de espinas, dirigida hacia arriba, y destacando la palidez del cuerpo con respecto a la composición y al fondo, y a ambos lados tiene angelillos volando. Probablemente la obra estuvo expuesta en la capilla del Santo Cristo de la iglesia de los Agustinos Calzados, y en la de la documentación de compra figura con la atribución de Alonso Cano, pero se ha demostrado ya que es de Bocanegra. Y esto procede del convento de Agustinos Calzados y estaba situado en el arco de la capilla del Santo Cristo. Y hasta aquí hemos llegado hoy con la pintura religiosa de Bocanegra, la cual vamos a continuar, y ya vamos a salir de este museo de Granada para continuar con los otros museos andaluces y con numerosas iglesias que nos esperan para desenvolarnos la ingente obra, como veis, de Pedro Ataneaso de Bocanegra. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haber acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.